Bueno, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este nuevo almuerzo académico de este año 2017, que no es el último, nos falta uno todavía. Un placer verlos a todos como siempre. En esta ocasión, nuestro orador es nuestro colega y amigo Jorge Kielmanovich, un hombre que hace muchos años que transita las aulas de la facultad. Podríamos decir no menos que lo que uno tiene. Lo dejamos ahí, no digo nada. Jorge es profesor titular de Derecho Procesal, se ha hecho cargo del departamento, vive dando clases en la facultad, actualizando abogados, dando cursos de posgrado, de extensión, básicamente uno de los actores permanentes de esta casa. Y en esta ocasión es quien va a compartir con nosotros algunas de sus reflexiones. Jorge va a hablar sobre convenios particionarios y yo los invito a que le demos todos la bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero es un orgullo para mí estar acá, compartir este almuerzo y estas reflexiones, como decía la decana Mónica Pinto. Este es un tema, yo confieso que antes de aceptar no solo la invitación, sino la elección del tema, en realidad me preocupaba porque pensé que era uno de los temas probablemente más polémicos que se van a plantear en materia del divorcio y en materia del proceso sucesorio, pero después me quedé tranquilo porque con el nuevo Código Civil y Comercial no es el único tema polémico, no va a ser el último tema polémico y seguramente habrá otros expositores que vendrán a plantear acá sus reflexiones. Yo creo, y esto no es para quedar bien con Dios y con el diablo, que el nuevo Código Civil y Comercial contiene normas excelentes. Hay introducido reformas, creo que suprimir el divorcio contencioso por este divorcio que no es ni contencioso ni es incausado, en realidad es un proceso extracontencioso, mal llamado voluntario en la doctrina, es un gran cambio. Creo que esto no releva de marcar los errores que pueda tener el código, como toda obra humana. Creo que nadie pecó por faltarle al respeto a Vélez Sarsfield cuando durante cientos de años hemos marcado algunas de las discrepancias que uno podía tener. En materia de particiones, además, vamos a encontrarnos con que el nuevo código despierta polémicas que nos van a dividir. No voy a hablar de grietas porque ya este es un tema que me preocupa, hasta en Estados Unidos ya está tomando ciertas, diríamos, divulgaciones, pero que vamos a ir viendo cómo los escribanos van a opinar una cosa, los abogados vamos a opinar otras cosas, y seguramente luego veremos en tribunales qué es lo que va a ocurrir en un sistema que, a diferencia de otras épocas, no tiene ni siquiera la válvula de escape que nos daban los fallos plenarios. O sea, nosotros hoy en el ámbito nacional no tenemos el recurso de inaplicabilidad de la ley, ni tenemos la facultad de los tribunales de que se autoconvoquen o se puedan autoconvocar, más allá que cuando se dicta la 26.853 se olvidan de derogar un artículo de la Ley de Procedimiento Laboral, con lo cual en el ámbito laboral todavía podría haber alguna autoconvocatoria como para fijar la interpretación de la ley, que no es una cuestión académica, creo que tiene que ver con lo que es esta facultad y con lo que somos nosotros de uno y otro lado del mostrador. Tratar de dar previsibilidad en la interpretación de las normas jurídicas, por lo menos razonable previsibilidad, porque de lo que se trata es de ayudar a resolver los conflictos de las personas, más que de escribir artículos o libros. En materia de la partición, es, yo diría, un lugar común definir que podemos hablar de una partición privada
de una partición judicial. La privada y la partición judicial parece que en el nuevo código están descartando la tercera modalidad de la partición, que era la partición mixta, el convenio, el escrito privado presentado al juez para su homologación, con toda la incumbencia que esto iba a desplegar con respecto al trabajo de los abogados. Porque si no tuviésemos más que una partición privada notarial, seguramente que las particiones en el divorcio y en las sucesiones se llevarían a cabo por los escribanos. La partición privada está prevista en materia de la indivisión postcomunitaria, esto es, disuelto el matrimonio, entrando la liquidación de la comunidad en el estado de indivisión. El artículo 428 prevé que de tratarse los excónyuges de personas capaces de mediar acuerdo indirectamente, de no mediar oposición de terceros, podrán acordar privadamente en forma libre y por las formas que elijan la manera de liquidar, de poner fin a esa indivisión postcomunitaria. De hecho, en la práctica, y quizás quien está en el Poder Judicial me pueda rectificar, jamás he visto en un divorcio la intervención de un tercero que diga un segundito, tengo un interés legítimo, soy acreedor, quiero que la partición se haga en forma judicial. La vez que yo lo he intentado, patrocinando un acreedor, el tribunal creo que me invitaba a retirarme mucho más rápido de lo que había subido las escaleras, porque ¿cómo se puede entender que en un divorcio se presente un acreedor y diga un segundito, no, si van a liquidar la comunidad, liquídenla judicialmente por las implicancias enormemente diversas que tiene la partición judicial frente a la privada? La privada, excónyuges capaces, sin oposición de terceros, presentes y de mediar acuerdo, la van a establecer por las formas, dice el artículo 498, para la indivisión postcomunitaria del matrimonio, y 2369, que creo que es la norma, la pieza fundamental de las particiones en materia de la partición hereditaria. Uno diría que todo esto es claro y que en realidad la charla de hoy es un poco después de un almuerzo, ¿para qué explicar lo que es obvio? Ya vamos a ver que no es tan obvio, por lo que se va a interpretar qué se entiende por partición privada. La pública 2371 del nuevo código de no mediar, de tratarse de partícipes incapaces o ausentes o de mediar oposición de terceros, en estos supuestos nos vamos a encontrar, obviamente de no mediar acuerdo, que la liquidación deberá llevarse a cabo judicialmente. Nuestros códigos procesales son minuciosos en cuanto a la forma de la partición judicial. Y llegamos a la tercera partición, a la modalidad de la denominada partición mixta. ¿Dónde aparece la partición mixta? Porque con el nuevo código nos obliga a replantear dogmas que heredamos de ese código civil, algunos de los cuales también nos obligan a ver si esto existe o si sigue siendo exigible o no ciertos recaudos que se preveían o que se autorizaban bajo la luz del Código Civil derogado. Estamos hablando de aquella partición por instrumento privado que, en la medida que debiera referirse a bienes registrables, el 1184 del Código Civil derogado preveía que las particiones se llevarían a cabo por escritura pública o por instrumento privado presentado al juez para su homologación. No hay ninguna norma en el nuevo Código Civil y Comercial que establezca algo similar. En cuanto a las formas, en cuanto a los
contratos que deben celebrarse por escritura pública, más allá que este no lo sea o pueda no serlo, el artículo 10.17 del Código, para mí la partición sí es un contrato. El 10.17 del nuevo Código parecería indicar de que debe otorgarse por escritura pública, con lo cual no debería admitirse la partición mixta. Debe otorgarse por escritura todo aquel acto que constituya, modifique o extinga derechos sobre inmuebles. Ahora, la pregunta es, ¿la partición lo hace? En realidad no. La partición, y esto lo menciona Ariana en un excelente artículo publicado en la revista La Ley, en realidad la partición no está creando ni constituyendo ningún derecho. El derecho se ha creado con causa en el fallecimiento o en la disolución del matrimonio en materia de la partición de la indivisión postcomunitaria. No es una escritura que tenga o un convenio que tenga por objeto constituir derechos el convenio particionario. Por lo tanto, comparto el criterio de que la partición mixta no está autorizada expresamente en el nuevo código, pero no resultaría excluida por el 10.17, porque el 10.17 no se está refiriendo a la partición, se está refiriendo a escrituras que constituyan el derecho a la compraventa inmobiliaria y figuras similares. Por el otro lado, este código, que yo además confieso y lo digo con todo respeto, es un código que nos lleva de los primeros artículos al medio, a lo último, hay que volver cada tanto porque a uno parece que se le escapa alguna cuestión en el medio. El 10.15 del nuevo código prevé la libertad de formas. Cuando el código no establece una forma especial, está dejando y autorizando la libertad de formas. A mi juicio, la partición mixta, celebrada en instrumento privado, presentado al juez para su homologación, porque así lo parece exigir el artículo 726 del Código Procesal, cuando habla que cuando la partición en la sucesión se lleva a cabo en forma extrajudicial, aprobado el inventario, la tasación de los bienes, se presentará para su aprobación al juez. No distingue y no discrimina si se trata de una partición que hay que presentar, trátese de bienes inmuebles o bienes registrables o de no bienes registrables. El 726 del Código Procesal exige la homologación, diríamos, la aprobación judicial en materia de particiones. Algunas disposiciones técnicas registrales, en Capital confieso que no la hemos encontrado, que se suele rumorear que hay una orden de servicio que así lo prevea. Provincia sí se va a exigir incluso a persona jurídica que el convenio privado esté homologado. Yo hoy creo que con el nuevo código, el convenio particionario, el instrumento privado, debe presentarse a homologación por el 726 del Código Procesal, o al menos para su inscripción respecto de bienes registrables. O sea, los registros de la propiedad no van a inscribir una partición que no tenga la aprobación judicial si es que obra en un instrumento privado. No estoy diciendo una partición notarial que, por ejemplo, en materia de matrimonio no requiere ni la orden judicial de inscripción ni requiere ninguna homologación y de hecho tampoco ni siquiera el pago de la tasa de justicia, a diferencia de la inscripción de la partición en materia sucesoria o hereditaria, donde sí se debe transcribir, el auto que ordena la inscripción de la declaratoria o del testamento y del que tiene por satisfecho el pago de la tasa de justicia, porque así además lo exige
la ley 23.898 del pago de tasa de justicia. El tema de esta cuestión es un tema que para mí es tremendamente importante. Ya se ha planteado en la práctica, se han presentado convenios privados para su homologación ante el juez. El juez de primera instancia rechazó el pedido, estableciendo que la partición desde la vigencia del nuevo código debe llevarse a cabo por escritura pública. Comisión número 10 de las jornadas de Derecho Civil de La Plata, 28, 29, 30 de septiembre, un mes, menos de un mes. Comisión número 10, convenios particionarios o partición en realidad privada sobre bienes inmuebles, mayoría, escritura pública. Comisión número 9 de partición o sucesiones y partición, creo que era unanimidad, convenio que contemple o que incluya bienes inmuebles, se admite la partición mixta, esto es, el instrumento privado homologado por el juez. Fíjense, en la misma jornada, una comisión número 9, una comisión número 10, mayoría de la notarial, porque la 10 era la de derecho notarial, mayoría escritura pública, con lo cual no hay instrumentos privados. Tenía razón el juez de primera instancia, en tanto se refiere a bienes inmuebles o registrables. Comisión número 9, que yo no he estado en La Plata, pero supongo no deben haber estado muy lejos, la 9 de la 10, diametralmente opuesta, unanimidad, partición mixta respecto de bienes inmuebles. Con respecto a cuál es el contenido, yo hay un tema, y acá lo recordaba con la doctora Grossman, que escribió con Minchersky, sabía que iba a estar la doctora Grossman hoy, un libro hace unos cuantos años, que yo diría menos que los que la doctora Pinto me ha querido atribuir a mí como titular de cátedra, que después se los paso. En ese libro, editorial ad hoc, los convenios de liquidación de la sociedad, ya explicaban que los convenios de liquidación de la comunidad, y me estoy refiriendo al contenido de las particiones, pueden contener estipulaciones enunciativas y preceptivas. Ustedes dirán, esto es una cuestión académica. Yo he tenido una escritura con un brillantísimo escribano en su momento, que era subdirector del registro. La parte contraria se opuso, que había firmado el convenio particionario, porque dentro del convenio, a instancias mías, se había recalificado un bien que antes era propio. En el convenio particionario se acordaba en recalificarlo como un bien ganancial, esto dejando de lado los terceros y su oponibilidad a los terceros. Se planteó de que esto era nulo, o sea que un convenio podía prever que se va a vender un departamento, que se va a dividir el dinero, que hay, supongamos que haya gente que lo tenga en el exterior o que lo tenga en una cuenta bancaria, en una caja, pero que el contenido de un convenio no podría referirse o recalificar los bienes. Ya lo explicaba Grossman y Minchersky, jurisprudencia de la misma manera lo ha venido señalado. Los convenios pueden tener esta doble finalidad. Aida Kemmelmacher más recientemente también lo ha hecho. Puedes tener, y en lo que hace su contenido, esta cuestión de enunciar los bienes o recalificar los bienes, y además establecer cómo se van a liquidar, cómo se va a llevar a cabo la partición del estado de indivisión o de la indivisión hereditaria. El contenido, si la partición es privada, si están reunidos los presupuestos que permiten la partición privada, dejemos de lado si por escritura pública o también por instrumento privado presentado ante el juez. ¿Puede el contenido ser desigual
¿Puede la distribución de los bienes ser desigual tanto en materia sucesoria como en materia matrimonial? Yo personalmente creo que sí. La Cámara Civil, en distintos pronunciamientos, ha establecido que la partición puede ser desigual e incluso pueden atribuirse todos los bienes a uno solo de los excónyuges, más allá de la discusión que se podrá plantear o no si ese convenio fue celebrado dentro de un ámbito de libertad convencional o ha mediado abuso del derecho, dolo, error o algún otro vicio de la voluntad. La desigualdad de la distribución de los bienes, y un tema que seguramente va a generar polémicas en la aplicación del nuevo código, es que el 2377 prevé que cuando se produce la partición, las diferencias de valores deben ser solventadas en dinero. En realidad lo que parecería estar indicando es que yo no podría darle a uno el campo de La Pampa y al otro un departamentito de 2 ambientes y darle por la diferencia de valores al del departamentito de 2 ambientes otros bienes o bienes que no sean en realidad bienes de la comunidad, un bien propio o un bien de un tercero. Este artículo de pagar las diferencias en dinero, que yo creo que es de dudosa constitucionalidad, porque puede llevar a obligar a que se deban liquidar los bienes para aquellos que hacen una partición y no disponen de esa liquidez. Este artículo no sería aplicable en una partición privada. La libertad hace que ellos puedan acordar que se distribuyan desigualmente, que las eventuales diferencias se cancelen o se compensen con dinero o con otros bienes. En el ámbito de la partición privada estamos en un ámbito de total libertad, aun cuando el 498 del Código para el matrimonio habla que debe respetarse la igualdad, pero a lo último aclara, lo mismo que 2369, que de tratarse de personas capaces de mediar acuerdo, tienen la libertad para disponer por la forma que ellas establezcan. Repito, el tema del abuso del derecho lo marco, pero en definitiva es innecesario. Ningún abuso del derecho, sea por vía notarial o por no vía notarial, está autorizado por nuestro ordenamiento jurídico. Con respecto a, en cambio, todo esto no lo vemos en la partición judicial. La partición judicial sí debe ser igualitaria, sí debe preverse el 2377 el pago en dineros, porque aquí debe respetarse la igualdad de las hijuelas, sea en materia de matrimonio, sea en materia de la indivisión hereditaria. Acordémonos que el artículo 500 del nuevo código remite en materia de indivisión, en materia del divorcio, del matrimonio, a las normas de la partición hereditaria, como antes hacía el artículo 1303 y concordante del Código Civil. O sea que lo que estamos viendo en un ámbito lo vamos a ir aplicando en el otro con algunas de las diferencias que hemos marcado. ¿Qué pasa con la revisión de las particiones? ¿Puede revisarse judicialmente una partición judicial privada? Una partición privada. Parecería que la judicial llevada a cabo en un proceso estaría sujeta al régimen de las nulidades procesales. Es difícil imaginar que en una partición judicial con un inventariador, tasador, partidor, poner en secretaría las cuentas particionarias para su observación y demás, pueda operar algún vicio de la voluntad. Pero en las privadas no. En las privadas sí que pueden jugar los vicios de la voluntad. En materia del matrimonio, yo diría
que prácticamente es un lugar común, que cabía admitir la revisión del convenio particionario, llamémoslo, en el divorcio, invocando error, dolo, violencia, vicios de la voluntad. Por supuesto que esto era excepcional, los pactos se hacen para ser cumplidos. ¿Qué prevé el nuevo código? El nuevo código prevé una norma que está perdida, porque uno dice, la voy a encontrar en matrimonio. No la va a encontrar en el matrimonio, la va a encontrar en el 2408. El 2408 del nuevo código dispone que las particiones podrán ser anuladas por los mismos vicios de la voluntad que permiten la anulación de los actos jurídicos. Creo, al menos en mi opinión, que es la primera vez que aparece regulado que una partición hereditaria o matrimonial puede ser anulada por vicios de la voluntad. Y agrega el 2408 que podrá, si no se pide la nulidad, quien reclame la revisión por un vicio de la voluntad podrá pedir en lugar de la nulidad, supongamos que no le interese que caiga todo el convenio particionario, sino se ha omitido incluir a un determinado bien que ignoraba la o el cónyuge, el excónyuge, que ignoraba la existencia hasta que no se produjo el blanqueo de alguno de los fondos a raíz de la ley de blanqueo, ignoraba que su cónyuge, hombre o mujer, tenía alguna cuenta en Estados Unidos o en Suiza. Se podrá pedir, prevé el 2408, una partición complementaria o rectificativa de la partición que se llevó a cabo. O bien podrá pedir un complemento. Si faltaba algo para esa partición, podrá pedir, en lugar de pedir la nulidad, que se haga una nueva partición complementaria o rectificativa, o que se le asigne una porción complementaria a la que él había tenido. A mí me parece una cuestión sumamente, diríamos, idónea para corregir actos que no deberíamos revisarlos o hacerlos caer en plenitud cuando se pueden corregir con menor sacrificio de los derechos y de los tiempos que insume la revisión de estos pronunciamientos. El Código prevé en el 2410 la confirmación tácita. Este es otro de los temas que lleva a que este código debe ser mirado con profundo detalle. Es como la pensión compensatoria en materia del divorcio. Si es desde la sentencia, que sentencia quedó firme, desde que la sentencia de divorcio quedó notificada y el plazo de 6 meses que está corriendo raudamente. ¿Qué prevé el 2410? 2410 prevé que la acción de nulidad o, a mi juicio, la de recomposición o de rectificación de la partición no será admisible si quien la intenta, conociendo del vicio de la voluntad, hubiese dispuesto total o parcialmente los bienes que a él se le atribuyeron. Fíjense la importancia y el hecho de quizás pasar de largo esta norma para quienes creen que podrían pedir la nulidad si aplicaran el Código Civil, y se pueden encontrar con que con este 2410 se van a dar de bruces si es que han dispuesto parcial o totalmente de los bienes de su hijuela. Por supuesto que conociendo el error, el dolo, la violencia en el momento en que realizaron estos actos. Fíjense, por otra parte, una figura que a mí realmente me preocupa, debo ser demasiado tendencioso en cuanto a las preocupaciones, que es una revisión propia, no de la partición, del convenio particionario de la herencia, sino del convenio particionario en materia del divorcio. El artículo 440. En primer lugar, si se discutiese la partición mixta, porque no está prevista, yo creo que se han equivocado
está prevista, pero está prevista solo en materia de división del Estado postcomunitario en el divorcio, cuando el artículo 439 y 440 permiten o imponen, tomémoslo como quieran, que al pedir el divorcio en forma conjunta se acompañe el convenio regulador de los efectos del divorcio, uno de cuyos aspectos, 439 del Código, 437, es la liquidación de la comunidad. Ese convenio, ¿a alguien se le ocurriría pensar que el convenio regulador debe ser por escritura pública? Que yo sepa, a nadie. El convenio regulador es por instrumento privado, puede contener, yo sé que los tribunales han flexibilizado el contenido del convenio regulador, hablando que por lo menos alimentos, por lo menos el cuidado, por lo menos la atribución de la vivienda, no necesariamente la liquidación. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que el convenio regulador debe incluir la liquidación, aun cuando sea la simple mención de que las partes liquidarán los bienes que integran la comunidad en forma privada, pero deberían mencionarse e incluirse esto. Pero esto es un instrumento privado. Y además de todo, si hubiese alguna duda, el 440 habla que la resolución que aprueba este convenio o que lo homologa es revisable. En otras palabras, instrumento privado sujeto a homologación, y la particularidad que tiene es que así como las particiones, incluyendo esta, podrán ser revisadas por vicios de la voluntad, el 440 permite que se revisen estos convenios por cambios sustanciales. ¿Qué es cambio sustancial? Le adjudiqué a mi cónyuge el campo que tenía un valor importante, supongamos superior al bien de mi hijuela. Un mes después queda inundado. ¿Podría revisarse el convenio a la luz del 440? Ahí no ha habido vicios de la voluntad. Nadie adivinaba de que iba a haber una inundación y que el campo se iba a convertir en una pileta de natación. Puede ser revisado, y yo creo que por el artículo 440 sí puede ser revisado con toda la inestabilidad que esto podría provocar. Pues está hablando cambios sustanciales. ¿No es un cambio sustancial este? Yo creo realmente que los desafíos a partir del nuevo código, de las nuevas figuras, de las interpretaciones que se vayan elaborando por los tribunales, además con la disparidad, donde en el juzgado 1 contarán los 6 meses para la caducidad del derecho a requerir el cobro de la pensión compensatoria desde la fecha de la sentencia de divorcio. En el juzgado 24, en el de al lado, o sea, caminando 2-3 metritos de diferencia desde que se notificó la sentencia de divorcio. Y en el otro juzgado, piso de arriba o piso de abajo, desde que quedó firme la sentencia de divorcio, porque es apelable. O sea, yo no tengo la menor duda que es apelable, que uno puede invocar agravios o no, pero es apelable. Son estos temas que se están planteando, y además en materia de revisión de los actos jurídicos, en un plazo muy breve. Es el 2562 del Código, que prevé 2 años, luego del cual se produce la prescripción de la acción de revisión de los actos jurídicos, incluyendo el del 440, incluyendo la revisión del convenio regulador. A mí no me preocupa, ya para cerrar, la revisión del convenio regulador en los demás aspectos, porque todos los que hacemos familia sabemos que en materia alimentaria no hay cosa juzgada. En materia de la atribución del cuidado no hay cosa juzgada. En materia de la atribución o del régimen de comunicación no hay cosa juzgada. La atribución de la vivienda familiar tampoco. Ahora, lo que me preocupa es en la liquidación de la comunidad, porque se ha presentado un convenio, ese convenio puede ser revisado,
Los otros podían ser revisados, alimentos, comunicación, régimen de cuidados, igual podían ser revisados, lo dijese o no el artículo 440, porque no hay cosa juzgada prácticamente ninguna de estas materias. Bueno, yo les agradezco la atención, quedo a disposición si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Jorge. Como siempre queda la tribuna abierta, sírvanse a indicar. Y acá. Natalia va. Muchas gracias, Jorge, por la explicación. Yo quería hacerte una pregunta, porque cuando hiciste referencia a los convenios privados de creación de la comunidad, dijiste que podía haber una adjudicación desigual y que inclusive podía haber una adjudicación total de los bienes gananciales a favor de uno de los cónyuges, y que el único límite era el abuso del derecho. Ahí creo recordar lo que vos dijiste. Hay otro límite más, es que podría estar afectando la legítima de un heredero de alguno de los cónyuges. Por ejemplo, el hijo de un matrimonio anterior de uno de ellos, que no va a recibir nada. En definitiva, la adjudicación a favor de uno de los cónyuges de la totalidad de los bienes implica un acto gratuito del que tenía derecho a la mitad a favor del otro. Quería ver si está de acuerdo con ese otro límite. Totalmente, pero además, Jorge, cuando no dije que era el único límite el abuso del derecho, dije que, como cualquier otro acto jurídico, se aplicaría dentro de las limitaciones que nuestro ordenamiento, y este código es sumamente enérgico en esta materia del abuso del derecho. Ahora, coincido absolutamente con vos, no es el único supuesto, porque además sería una excelente manera de, diríamos, desheredar sin causa legítima, afectando legítimas como vos estás marcando. Totalmente de acuerdo, Jorge. Si se interpretó como que yo lo limitaba a esto, pido que se tenga en cuenta que me rectifico, pero era un ejemplo. ¿Ah? Depende de un lado. Jorge, felicitaciones, realmente brillante. Gracias. Pido perdón a los presentes, pero pensando siempre en sus queridos alumnos, quisiera saber la opinión que tiene que ver con esto. Mentira, por eso pido perdón para el lado de los derechos reales, pero con tanto conocimiento quisiera saber. Juicio de su cambio, una sentencia, prescripción adquisitiva. En el nuevo código adquisitorio, por ejemplo, el juez hace lugar, se requiere, se podría exigir una escritura aparte de la sentencia que haga lugar. Dos cosas. Más allá de que no sea convenios particionarios, pero tomo el guante. Además, no, lo tomo más que todo por la introducción, porque si brillante y todo lo demás, tengo que tener alguna vía para salir del paso. Primer tema. Hay algún paso comunicante que se condomine. Está bien, pero hay tantos derechos reales que me podrían preguntar acá hoy que no, ni hablemos. Tema usucapión. Primero, no está derogada la ley, porque ha quedado a salvo en la derogación del Código Civil. Segundo, creo que el nuevo código, en lo que ha regulado la usucapión, dejando de lado ciertas cuestiones procesales que a mí me siguen despertando, más para los que hacen derechos reales, me siguen despertando ciertas dudas. Por ejemplo, que un juez no puede hacer lugar a la usucapión con sentencia que se inscriba o con las actuaciones correspondientes o con la escritura, no puede hacer lugar si simplemente para ello ha mediado el allanamiento del demandado o la prueba confesional
únicamente del demandado, esta corriente de que el allanamiento no alcanza para admitir la usucapión por una suerte de orden público que se cree advertir en esta materia, que yo confieso, pero totalmente más allá del elogio inmerecido o no, confieso que yo no lo encuentro el orden público ahí, como no lo encuentro en una acción de reclamación de filiación. Si yo puedo ir a reconocer a alguien en el registro civil, ¿por qué no puedo contestar la demanda y reconocerlo sin perjuicio de derechos de terceros? Personalmente creo que no habría mayores inconvenientes. Nuestro Código Procesal permite que en materia de subastas, ya que hablamos de derechos reales, se prescinda de la escritura pública para, diríamos, reacción dolorosa de nuestros primos, los escribanos, y que se inscriban directamente las actuaciones. Y de hecho es más, yo ni siquiera creo que deban inscribirse las actuaciones para hacerlo oponible a terceros, porque la publicación de dicto es la que lo hace oponible a terceros, porque si no, uno correría el riesgo de que mientras se está rematando un bien que está a nombre de un tercero, entren medidas cautelares o se disponga de ese bien. Una vez publicado el edicto, ha mediado oponibilidad a terceros. Inscripción o no de las actuaciones correspondientes, yo no le veo ningún tipo de inconveniente, pero reitero, en nuestros tribunales, y creo que tenemos que ver nosotros, nunca diría que algo no esté por ser visto. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, si me acompañan a agradecerle a Jorge por estos consejos anticipados.